Me llamo Pedro. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del país. Solo, de noche, durante largas horas, en rutas interminables. Nunca he sido de los que creen en fantasmas, ni en historias de ultratumba. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, hasta que una noche, lo inexplicable me encontró a mí. Fue hace algunos años, invierno, frío seco, de ese que se mete en los huesos y no te deja respirar bien. Esa noche acababa de entregar una carga en un pequeño pueblo cerca de la frontera. El plan era simple: volver a la ciudad con el remolque vacío, sin tráfico, sin paradas, solo manejar y llegar a descansar. Todo comenzó tranquilo. La carretera estaba completamente sola. Ni un coche, ni luces, solo mi camión y la oscuridad que lo envolvía todo. El viento soplaba con fuerza y en el interior del remolque vacío, ese viento resonaba como un eco hueco, profundo, casi molesto. Pero yo ya estaba acostumbrado a esos ruidos, hasta que pasé una curva cerrada y algo cambió. Fue un golpe. Segundo, dentro del remolque, como si algo grande y pesado hubiera caído. Al principio no me alarmé. Pensé que sería algún ruido normal por un bache o el movimiento del remolque al tomar la curva. Pero luego vino otro golpe, más fuerte. Y después, pasos, pasos lentos, pasos que resonaban como si alguien caminara dentro. Frené en seco. Me orillé al costado de la carretera y bajé con la linterna en mano. La puerta del remolque estaba cerrada, el candado intacto, tal y como lo había dejado. Lo abrí y apunté con la luz hacia adentro. Nada, solo el frío metal y ese vacío que parecía multiplicarse con el eco. Suspiré, cerré de nuevo y regresé al volante. Pero el silencio no volvió. Al contrario, los pasos continuaron, lentos, claros, como si alguien caminara de un extremo al otro, con total calma. Intenté ignorarlo. Subí el volumen de la radio, pero los ruidos seguían. Y luego vino algo peor. Lo vi por el espejo lateral. Una marca, una mano, dibujada en el polvo del remolque, clara, perfecta, como si alguien la hubiera apoyado desde adentro. Me congelé. Recordaba bien que horas antes el remolque estaba completamente limpio. Esa marca no estaba. No podía estar. Volví a frenar, esta vez con el corazón a 1000. Bajé del camión sintiendo una presión extraña en el pecho, como si algo invisible me estuviera mirando. Abrí de nuevo la puerta del remolque. La linterna iluminó el interior, y aunque no había nadie, vi algo que no estaba antes. Marcas, huellas, de zapatos, caminando de un lado a otro, en medio del polvo limpio, en un remolque que, hasta hace poco, estaba completamente vacío. Cerré la puerta de golpe. Subí al camión, pero ya no podía concentrarme. Los ruidos ya no eran solo pasos, ahora eran golpes, golpes fuertes, desesperados, como si alguien estuviera atrapado adentro, como si quisiera salir. Y entonces lo escuché, un susurro, muy bajo, apenas perceptible, pero real. No entendí lo que decía, pero sonaba a súplica, a dolor, a alguien pidiendo ayuda. Aceleré. Quería escapar, llegar al siguiente pueblo, lo que fuera, pero salir de ahí. Y justo cuando creía haber dejado todo atrás, sentí cómo el camión empezaba a perder fuerza, como si el remolque ya no estuviera vacío. Era como si estuviera arrastrando toneladas, pero los indicadores mostraban todo normal. No entendía nada. Tras lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pequeño poblado. Paré en una fonda donde algunos conductores solían descansar. Apenas bajé. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Entré, pedí un café y me senté en silencio. Uno de los compañeros, Julián, notó que algo no andaba bien.
Me preguntó, y al principio no sabía si contarle, pero terminé haciéndolo. Cuando mencioné los golpes y los susurros, su rostro cambió. Ya no sonreía. Me miró serio y me dijo algo que jamás olvidaré. Ese remolque tenía historia, una muy oscura. Años atrás, un grupo de migrantes se había escondido dentro para cruzar la frontera. El conductor del camión no lo sabía, y al llegar a un retén, entró en pánico. No dijo nada. Los dejó encerrados. Nadie los encontró a tiempo. Murieron asfixiados. Todos. Desde entonces, varios tráileros habían reportado cosas extrañas. Sonidos, golpes, susurros. Y esa misma sensación de que el camión pesaba, aunque iba vacío. Julián me aconsejó que entregara ese remolque cuanto antes, que me olvidara del tema. Y eso hice. Dormí esa noche en la fonda. No quise volver a subir al camión. Al día siguiente lo llevé directo a la base. No expliqué nada, solo lo entregué y me fui. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar mirar los espejos con desconfianza. Cada sonido raro en el camión me eriza la piel. Tal vez fue el cansancio, tal vez los nervios, tal vez una mezcla de todo. Pero hay una imagen que jamás se borrará de mi mente. Aquella mano, marcada en el polvo, tan clara, como si alguien allá dentro hubiera querido salir. No sé bien cuándo fue que empecé a desconfiar del silencio. Tal vez aquella tarde, mientras cruzaba la sierra por una carretera olvidada, con el estómago vacío, los brazos cansados y el sol comenzando a esconderse tras los árboles. Lo que sí sé es que desde ese día algo cambió en mí. Me habían asignado una entrega pesada en un rincón del país donde ni la señal del GPS quería entrar. Maquinaria grande, destino lejano y un camino lleno de curvas tan cerradas que parecían hechas para que alguien fallara. No era mi primera vez en una ruta complicada y, como siempre, salí antes del amanecer para adelantar camino. Al principio, todo normal. El rugido del motor, la carretera vacía, el sol todavía rascando el horizonte. Después de varias horas de viaje, paré en un pueblo pequeño, de esos donde todo parece detenido en el tiempo. Compré un café, algo para el hambre, y justo cuando me giraba para volver al camión, lo vi. Un perro negro, grande, pelaje escaso, ojos que no parecían de este mundo. No hizo nada, no gruñó, no se movió, solo me observó. No supe por qué, pero su presencia me incomodó. No era miedo, aún no. Era otra cosa, como si aquella mirada no fuera casual. Minutos después, ya de vuelta en la carretera, lo volví a ver. No podía ser el mismo, no podía haber llegado hasta ahí, pero era él. El mismo cuerpo delgado, el mismo pelaje desgastado, la misma mirada fija. Seguí manejando, aunque ahora algo en el aire empezaba a sentirse extraño. El cielo cambió de tono. Las nubes se apilaron sin aviso, y en una curva especialmente cerrada, en lo alto de la montaña, volvió a aparecer, detenido a un lado del camino, esperando. No puedo explicar con palabras lo que sentí, como si algo invisible me rodeara, como si cada sonido desapareciera por completo. El perro estaba ahí, sin moverse, sin parpadear, como si supiera lo que estaba por venir. Intenté distraerme. Seguía avanzando, pero el camión ya no respondía igual. Primero el volante vibró. Después, los frenos comenzaron a fallar. Pensé en detenerme, revisar, pero la carretera era cada vez más peligrosa. Tenía que seguir. En la siguiente curva pasó lo inevitable. Los frenos cedieron por completo. El camión se lanzó cuesta abajo como una bestia sin control. Y frente a mí, entre la bruma que se acumulaba en el camino, apareció, en medio del asfalto, inmóvil, mirándome, el perro. No sé si fue por él,
por el instinto o por puro terror. Pero en el último segundo giré el volante con toda mi fuerza. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el golpe nunca llegó. Cuando los abrí, el camión estaba detenido, milagrosamente entero, y el perro ya no estaba. No supe qué pensar. Temblaba. No podía entender lo que acababa de pasar. Ni un solo rasguño, ni una falla mecánica. Todo normal, como si nada hubiera ocurrido. Horas después, ya en otro pueblo, paré en una gasolinera. Un anciano se me quedó mirando desde su silla. Me preguntó si estaba bien. Le conté, sin dar muchos detalles, lo del perro. Él no se sorprendió. Solo murmuró algo que todavía no logro olvidar. El perro negro. No todos lo ven, pero cuando aparece no es por casualidad. Desde entonces, cada vez que cruzo una carretera desierta, miro por el retrovisor con más atención, porque a veces las advertencias no vienen con palabras, vienen con ojos negros, silenciosos. Hay caminos que parecen iguales a cualquier otro, asfalto, señales, curvas, pero hay rutas que guardan algo más, algo que no está en los mapas, ni en las advertencias. Esto me ocurrió en una carretera secundaria, en uno de esos viajes que haces sin pensarlo mucho. Tenía que llevar una carga hasta una localidad que apenas recordaba el nombre. Un trayecto tranquilo, según el papel. Pero nunca es tan simple, ¿verdad? La tarde caía mientras los árboles se apretaban a los costados de la carretera. La luz del sol se filtraba entre las ramas, pero el bosque ya empezaba a oscurecerse. No era noche todavía, pero se sentía como si lo fuera. No había señal, no había casas, solo yo y la línea blanca que dividía el camino. Entonces lo vi, una silueta a lo lejos, parada justo en medio de la curva. Frené, me quedé en seco, porque ahí, en medio del asfalto, había una figura humana, o algo parecido. Estaba de espaldas, era una mujer, o al menos lo parecía, vestida con algo claro, inmóvil, sin moverse un centímetro. Toqué el claxon, una vez, dos, nada. No reaccionaba, ni un giro de cabeza, ni un paso, ni un gesto, solo ahí, como si me esperara. Podría haberme bajado, podría haber intentado hablarle, pero no pude. Había algo en esa escena que me congelaba por dentro, algo que no era normal. Encendí las luces altas. La figura seguía sin moverse, pero cuando la luz la tocó, noté que no proyectaba sombra. Me sudaban las manos. El motor seguía encendido y yo no sabía si avanzar o retroceder. Entonces, sin previo aviso, la figura se desvaneció. No caminó, no huyó, no giró. Simplemente desapareció. No puedo explicar lo que sentí. Era como si el aire se hiciera más pesado, como si algo invisible hubiese atravesado el camión. Seguí adelante. Tenía que salir de allí cuanto antes, pero a medida que avanzaba, sentía que alguien me observaba, desde algún punto del bosque, desde algún lugar fuera de mi vista. Unos kilómetros más adelante, encontré una estación de servicio. Me detuve, bajé, encendí un cigarro, aunque no suelo fumar, y mientras intentaba calmarme, un joven que trabajaba allí se me acercó. Notó mi cara, y antes de que yo dijera una palabra, me soltó. ¿La viste, verdad? Lo miré, confundido. No respondí, y él simplemente agregó: esa mujer aparece desde hace años, siempre en la misma curva. Dicen que murió ahí, que era una chica del pueblo, que la atropellaron una noche y nadie se detuvo. Desde entonces, aparece justo antes de que alguien se accidentara, como una advertencia. Volví al camión en silencio. Arranqué, y en el retrovisor, por un segundo, juraría haber visto su silueta, detrás de mí, otra vez. Hay curvas que no se deben tomar a la ligera, y presencias
que no quieren hacer daño, solo evitar que otros cometan el mismo error. Desde entonces, no subestimo lo que no puedo explicar, y mucho menos lo que me mira en la carretera cuando creo estar solo.